Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara Penagos Gaviria y hoy venimos a hablar sobre la Constitución Política de Colombia. Nos acompaña Jerónimo Penagos Gaviria. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Como ya vieron, mi nombre es Jerónimo Penagos Gaviria. Yo estoy muy bien y pues comencemos. La primera pregunta es, dime al menos 7 derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos de Colombia. Ok, todos los ciudadanos de Colombia tenemos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad, el derecho a la libre expresión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de ser tratados como esclavos y el derecho a la honra. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué otros derechos tenemos los colombianos según la Constitución Política? Bueno, como se dijo anteriormente, la Constitución Política de 1991 le otorga unos derechos fundamentales a los ciudadanos, pero además de eso, le otorga derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos y de ambiente. Bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución podemos encontrar los derechos de los colombianos? Bueno, la Constitución Política de Colombia se divide en una cantidad de títulos. En el título 2 encontramos todos los derechos que los ciudadanos poseemos. Empieza por el capítulo 1, que son todos los derechos fundamentales, del artículo 11 al artículo 41. El capítulo 2, que son todos los derechos económicos, sociales y culturales, del artículo 42 al artículo 77. Y por último está el capítulo 3, que habla de los derechos colectivos y de ambiente, del capítulo 78 al 82. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana según la Constitución Política y en qué artículos los podemos encontrar? Listo. Según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, los mecanismos de participación que el pueblo puede ejercer son 7. El voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Muchas gracias, Jerónimo. Te estaremos llamando para que nos sigas contando sobre la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerda, quédate en casa. Gracias. Muy buenos días, hoy regresamos con el siguiente capítulo para darle continuidad al tema sobre la Constitución Política de Colombia, y para esto nos está acompañando Jerónimo Penagos, quien nos va a hablar acerca de este tema tan interesante para nuestro país. Mi nombre es Gloria María Gaviria. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, y usted, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, entonces ahorita te quiero preguntar, ¿cómo está estructurado el Estado colombiano? Bueno, la Constitución Política de 1991 establece 3 ramas del poder del gobierno: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Además, establece otros órganos autónomos para funciones específicas. Bueno, Jerónimo, ahora cuéntanos cómo está conformada la rama legislativa. Claro que sí. La rama legislativa está compuesta por el Congreso de la República, el cual se divide en 2, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Además de eso, está compuesta por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, primero hablaremos de las funciones del Senado. El Senado es el encargado de permitir o desaprobar que el presidente renuncie. También es el encargado de otorgarle una licencia al presidente para alejarse de su cargo por un tiempo determinado. También se encarga de admitir o no admitir el ascenso de los militares. Es el que permite o no que el gobierno nacional le declare la guerra a otras naciones. Es el que elige al Procurador General de la Nación y a los magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, por otro lado están las funciones de la Cámara de Representantes. Su principal función es escoger al defensor del pueblo. Por otro lado, también es el encargado de examinar y concluir acerca de las cuentas nacionales del Tesoro. También se encarga de acusar a los altos funcionarios del Estado y conocer cuáles son sus quejas. Y por último, se encarga de transmitir las quejas que los altos funcionarios tienen. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cuál es el periodo de sesiones del Congreso?
Bueno, según el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia, el Congreso se divide en dos sesiones ordinarias durante 2 periodos por año. Bueno, ahora cuéntanos cuáles son las funciones del Congreso al momento de hacer las leyes. Bueno, las funciones del Congreso al hacer las leyes son principalmente dos. La primera es que es el encargado de permitir o de negar la modificación de la Constitución, de las leyes y de las resoluciones legislativas. Y su segunda función es interpretar y modificar estas mismas, siempre y cuando se sigan los procedimientos establecidos por la Constitución y por el reglamento del Congreso. Pues hemos terminado este capítulo, continuaremos próximamente para seguir hablando de este tema tan importante para todos los ciudadanos colombianos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, estamos hoy acá para hablar un poco sobre la Constitución Política de Colombia. Mi nombre es Oscar Penagos y tenemos de invitado a Jerónimo Penagos. Jerónimo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Quisiéramos hacerte algunas preguntas acerca de la Constitución. La primera pregunta que quería hacerte es, primera pregunta, ¿quiénes conforman la rama ejecutiva? Bueno, según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 115 dice que la rama ejecutiva está compuesta por las alcaldías, las gobernaciones y los ministerios. Muy bien, Jerónimo. La segunda pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿cuáles son las funciones del presidente de la República? Bueno, el presidente de la República tiene diferentes funciones, entre las cuales podemos destacar que este se encarga de mantener el orden público, se encarga de dirigir la fuerza pública y servir de comandante, se encarga de dirigir las relaciones internacionales, también se encarga de proveer la seguridad externa para la nación y de sancionar las leyes. Jerónimo, la tercera pregunta que tengo para ti es, ¿quiénes conforman la fuerza pública? Bueno, según la Constitución Política de Colombia, esta describe la fuerza pública, que está compuesta exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional, entre las cuales se encuentra el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Jerónimo, ¿cuáles son las funciones de las fuerzas militares de nuestro país? Bueno, las fuerzas militares de Colombia se encargan de proteger y de mantener el orden a nivel territorial, aéreo, marítimo y terrestre en el territorio colombiano. Bueno, Jerónimo, con esto culminamos esta entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y han sido muy valiosos los aportes que nos has hecho sobre la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espera. Muy buenos días, mi nombre es Sofía Zapata y el día de hoy estamos con el doctor Jerónimo Penagos, al que le vamos a dar una pequeña encuesta de 3 preguntas sobre la Constitución Política de Colombia. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien, ¿y usted cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Te parece si empezamos? Claro que sí. Listo, bueno, entonces la primera pregunta es ¿cómo está compuesta la rama judicial? Bueno, según la Constitución Política de 1991, la rama judicial está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y las jurisdicciones especiales y la Fiscalía. Excelente. Ahora, ¿quiénes conforman la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía está compuesta por el Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal, la Dirección General de Apoyo, la Dirección General de Política Pública, la Dirección de Control Interno y la Dirección de Gestión Internacional.
Muy bien. Y ahora la última pregunta es, ¿cuáles son las funciones de la Fiscalía? Ok, las funciones de la Fiscalía son 5 principalmente. La primera es acusar a los responsables de haber cometido un delito, aplicar términos y condiciones definidos por el Código Penal, velar por la protección de las víctimas, intervenir en la etapa del juicio y presentar las acusaciones ante un juez. Muchas gracias, Jerónimo. A usted, Sofía, por la entrevista. Hasta luego. Chao. Espere, yo miro cómo voy para... Es que Muy buenos días. El día de hoy estamos aquí con el señor Oscar Penagos para realizar una encuesta acerca de la Constitución Política de Colombia para ver qué tanto saben los ciudadanos acerca de esta. ¿Cómo está, señor Oscar? Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos para usted es ¿cómo se llamaba anteriormente la Constitución Política de Colombia? Bueno, nuestra constitución anteriormente se le conocía como la Carta Magna. Muy bien. La segunda pregunta que tenemos para usted es ¿cuántas constituciones ha tenido Colombia? Bueno, en nuestro país la constitución se ha hecho en 2 oportunidades, en el año 1886 y la más reciente que es del año de 1991, Bueno. en el gobierno de César Gaviria. Sí, muy bien. La tercera pregunta es ¿cuáles son las 3 ramas que rigen a Colombia? Bueno, en Colombia tenemos 3 ramas que nos rigen y por las cuales todos los ciudadanos debemos trabajar, en la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Muy bien. La cuarta pregunta es ¿quiénes fueron los autores de nuestra constitución más actualizada? Los autores de la constitución más actualizada fue la Asamblea Nacional Constituyente. Y la quinta pregunta es ¿en qué fecha se promulgó la constitución? Nuestra última constitución fue promulgada en el año de 1996, exactamente el 4 de julio. Bueno, ahora vamos para nuestra sexta pregunta. ¿En qué fecha se construyó la constitución más actualizada de Colombia? La constitución más actualizada de nuestro país es del año de 1991. Excelente respuesta. Ahora, ¿quién era el presidente cuando se expidió la constitución de 1991? Nuestro presidente en ese entonces era el liberal César Gaviria y de la cual se tomaron muchas ideas de Luis Carlos Galán. Excelente. ¿Y cuál es otro nombre por el que conocemos a nuestra constitución? Constitución de los Derechos Humanos. Bueno, la novena pregunta que tenemos para ti es ¿qué suceso ocurrió en 1988 que dio lugar a la reforma de la Constitución? Bueno, en el año de 1988 se presenta una reforma fallida a nivel político y en donde se pretendía darle más participación a la ciudadanía. Entonces, a partir de ahí se genera o se crea un grupo estudiantil que propone la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en donde se pueda reformar la Constitución del año de 1886. El propósito de ese movimiento estudiantil era tener mejor inclusión y participación en política. Entonces, ese movimiento se basó en toda esa violencia que se generó durante los años 80 por múltiples razones. Entonces, esa es la causa por la cual se propone que una Asamblea Nacional Constituyente y se incluye un elemento de participación ciudadana que se llamó la séptima papeleta, en la cual en las elecciones del año de 1990 iba a permitir darle a la ciudadanía si querían o no crear una Asamblea Nacional Constituyente, pero entonces todo parte a partir desde el hecho de la violencia que tuvimos durante los años 80. Muy completa su respuesta, señor Oscar. Ahora vamos a continuar con la décima pregunta, que es ¿cuántos títulos posee nuestra Constitución? Bueno, nuestra Constitución posee 13 títulos. ¿Y usted sabe cuántos artículos constitucionales tiene nuestra Constitución? Nuestra Constitución tiene 380 artículos. ¿Y cuántos artículos transitorios posee? Esos artículos transitorios son aproximadamente unos 60. No, señor Don Oscar, está equivocado. Son 67 artículos
transitorios. Bueno, eso es muy buen dato, hombre, Jerónimo. Bueno, y la pregunta número 14 es: ¿cuántos derechos fundamentales poseemos los ciudadanos colombianos? Bueno, los ciudadanos poseemos unos 30 derechos fundamentales, entre los que están pues los más importantes, y es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a tener un trabajo digno, entre muchos otros. Bueno, los ciudadanos colombianos, además de tener derechos fundamentales, también poseemos otro tipo de derechos, como lo son los económicos, sociales y culturales. ¿Podría decirme usted en qué capítulo se encuentran estos? Bueno, en la Constitución del año 91, esos derechos están en el capítulo 2, artículo 42 al 76. Bueno, ¿y podría contarnos usted a qué hacen referencia los derechos colectivos y de ambiente? Bueno, los derechos colectivos, como su nombre lo indica, es que lo que busca es proteger a un grupo o a una población en donde se preserve su identidad. Y los grupos y los derechos ambientales son los que buscan proteger todo lo relacionado con el medio ambiente, o sea, lo protege, lo regula. Actualmente, por ejemplo, el gobierno tiene la función de proteger el medio ambiente de la minería ilegal. Ese es un ejemplo muy claro hoy de los derechos ambientales que debemos tener claro todos los colombianos. ¿Podría darnos algunos ejemplos de derechos colectivos y de ambiente que tenemos todos los ciudadanos? Bueno, dentro de los derechos colectivos pues está que el gobierno debe garantizar productos y servicios de buena calidad para todos los consumidores. Entonces ahí están, por ejemplo, las normas que cada sector de bienes y servicios produce, ¿cierto? Entonces en el tema de alimentos está, por ejemplo, el INVIMA, que regula todo lo que es medicamentos y alimentos en toda la legislación y que deben cumplir todas las empresas que procesan alimentos. A nivel ambiental, todo el tema de manejo ahorita que está muy de moda o es la tendencia a la calidad del aire que respiramos. Entonces todos los gobiernos locales, departamentales y nacional están preocupados y están trabajando porque todas las acciones que se impongan o todas las acciones que se implementen vayan en procura de el cuidado de la ciudadanía y del medio ambiente como tal. Bueno, y la última pregunta que tenemos para usted es que si nos puede contar cuáles fueron las reformas que se hicieron en 1991 a nuestra Constitución. Bueno, en el año 1991, una de las más sonoras o los cambios más importantes dentro de la Constitución fue el tema de no extradición a los nacionales a otros países. Eso solamente duró poco tiempo porque realmente Colombia en el año de 1997 derogó ese artículo de la Constitución y creó convenios con otros países para extraditar a los colombianos que cometieran delitos en otras naciones. Otra de los cambios importantes fue el que no se podía un presidente presentar a una nueva reelección, pero también posteriormente en el año de 2000 en el gobierno de Álvaro Uribe ese artículo también fue derogado y se permitió la reelección de un presidente para un nuevo periodo, ¿cierto? Entonces esos son cambios importantes que tuvo nuestra Constitución y que posteriormente seguramente después de un análisis muy concienzudo pues tuvieron que hacer los cambios por la misma situación que se venía presentando. Bueno, señor Oscar, muchas gracias por haber estado acá, por habernos compartido todos estos conocimientos que tiene usted acerca sobre la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias, Jerónimo, a ustedes por la invitación.